Bueno, continuando con el proceso de rigging del personaje, nosotros acá ya tenemos hecho el rig facial y ya está terminado. Ahora, en la misma escena del rig facial, o sea, guardamos con una copia porque siempre es bueno tener copias de las escenas. Vamos a ocultar todo esto en un layer. O sea, todos los blend shapes se van a un layer. Todos los blend shapes se van a un layer. Uno no los debe borrar porque en caso de que más adelante se quiera hacer alguna corrección, pues van a ser necesarios. Es bueno tenerlos porque no pueden modificar el blend shape y automáticamente se corrige el original. Bueno, vamos a empezar a hacer el rig por segmentos, por módulos. Es decir, bueno, existen 1000 formas de hacer rig, cada quien tiene su manera de hacerlo, pero yo considero que es bueno realizarlo por módulos porque uno asegura que la sección esté funcionando bien. Cuando ya la sección está funcionando bien, la une con el principal y así sucesivamente hasta que queda el rig totalmente formado. Así evita uno, por ejemplo, que hayan errores que por estar sacando todo de uno no se da cuenta y pues comete errores individuales que al final afectan el funcionamiento del rig. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el foot roll. El foot roll es el movimiento que se necesita para poder caminar. Cuando se está haciendo un ciclo de caminado, voy a abrir acá una imagen de ciclo de caminado. Angry Animator. Este es un blog de un animador. World Cycle, acá está. Que es muy chévere la forma como explica el ciclo de caminado. Bueno, está bien. Esta es la imagen que queremos ver. Entonces, cuando uno está haciendo ciclo de caminado, normalmente el personaje tiene estas 4 poses con cada pie. Estas 4 poses con cada pie. Contact, recoil, passing y high point. Otros autores, como por ejemplo Richard Williams en Animator Survival Kit, les llama, si no me equivoco, contact, down, passing y high. Down, up, no, perdón, up. O sea, es el down y el up, pero es lo mismo. Entonces miren este movimiento del pie. El hecho de que el pie pueda pararse en la punta del pie y pararse en el talón acá, o sea, se para en el talón, se para en la punta del pie, ¿sí ven? Acá está parado en la bola del pie y acá está parado en la punta del pie. Entonces, estas 4 poses del pie que ustedes ven acá, miren, parado en la bola del pie, parado totalmente en el pie, parado en el talón y puesto en la punta del pie, estas 4 poses es a lo que se le llama el foot roll, es poder mover el pie de esa manera. ¿Cómo se logra? Existen varias formas de lograrlo, como ya lo dije, no hay una única forma de hacer rig. Entonces yo les voy a mostrar una forma de hacerlo. Listo, entonces meto el personaje en un layer para no estar confundiéndome por lo pronto, pero lo dejo visible, ver la malla visible para poderlo ver. Listo. Entonces, voy a pintar la cadena de huesos que debería corresponder a la pierna. Entonces, como ya saben, una pierna normal, pues a no ser que sea un lobo o algo por el estilo, pero una pierna de un humano, se podría hacer de esta manera. Cadera, rodilla, cadera, rodilla, tobillo, cadera, rodilla, tobillo, bola del pie, es decir, donde el pie hace la flexión,
y con Shift pongo el último hueso, miren, para poder hacer esto. ¿Sí ven que se va alineado? Con Shift pongo punta de pie. Listo. Entonces, recomendación número 1. Cuando ustedes estén haciendo esto, traten de hacer que la pierna tenga cierta flexión. No tiene que ser mucha, pero tiene que ser un pequeño ángulo de flexión. Es decir, si ustedes hacen los huesos totalmente alineados, digamos algo así, totalmente alineados, que fueran totalmente, o sea, con snap, alineados totalmente. Aquí no están alineados, pero si fueran totalmente alineados, él no va a entender hacia dónde doblar la pierna cuando uno le haga el Aiki. Y nos queda con una patica de pirata, pata de palo. Entonces uno debe tener al menos una pequeña flexión, es decir, yo puedo tener este acá adelante y este acá. Es mínima la flexión, pero el hecho de que haya un pequeño ángulo, él entiende. No tiene que ser tanto, podría ser simplemente una unidad corrida adelante y una unidad atrás, ya, pero háganlo. Entonces, acá está el rig de mi pierna. Vamos a ubicarlo dentro del personaje. Entonces, podríamos hacerlo de dos formas. Podríamos hacerlo así o podríamos dejarlo organizado de esta manera. Así. Yo creo que de todas formas para el proceso que viene adelante, me queda mejor si lo hago orientado hacia adelante. O sea, bien orientado como debe estar, mejor dicho. Vamos a ir. Pero me aseguro que mis huesos estén dentro de la geometría. Listo. Ok, listo. Ahí lo voy a dejar. Bola del pie, bien. Ahora, les recomiendo que marquen los huesos. En caso de que falle el inglés, a mí también me falla, pues simplemente mirar en traductor o algo por el estilo. Entonces aquí tendríamos hip. Esto es left, left. Left hip. Left knee, creo que es así. Left ankle, creo que se escribe así, que es tobillo. Entonces, tobillo, cadera, rodilla, tobillo, pie, espero haberlo escrito bien, y left toe. Entonces noten una cosa que acá puse en la nomenclatura. Toda la nomenclatura la puse. Primero el lado, si es a derecha, izquierda, en minúscula. Cada vez que haya un cambio de palabra, entonces la primera palabra, la primera inicial, la inicial, mejor dicho, la pongo en mayúscula para distinguir. Entonces left ankle, left knee, left hip. ¿Sí? ¿Por qué los marco así? Primero para tener una referencia. Recuerden que esta cadena yo después la voy a tener que buscar en muchas ocasiones acá y tendría fácilmente todo esto que se llame join 1, join 2, join 3, join 4, va a ser un miércoles. Cuando yo esté pintando peso necesito identificar rápido cuál es el join que estoy pintando. Entonces es más fácil cuando yo veo que dice rodilla, me ubico, rodilla derecha, que cuando dice join 74. Tengo que ver cuál es el join que necesito. ¿Eso? Ahora, la razón por la cual los marco así es porque ahorita yo voy a poderle decir invertir a la cadena. Entonces todo lo que yo le haga acá en la izquierda, ahorita le digo reemplazar nombre left por right y él automáticamente me pone al otro lado right knee, right ankle, right hip y así sucesivamente. Bueno, entonces ¿qué voy a hacer ahora? Si ustedes se dan cuenta, esta cadena que yo tengo acá pintada tiene una jerarquía que va de arriba hacia abajo.
Quiere decir que si yo quisiera mover, por ejemplo, la punta del pie, o sea, mover el tobillo, lo movería desde acá. Pero noten que se movería el pie hacia abajo. Pero si yo quisiera pararme en la punta del pie, pues sería muy complicado, porque no... Pues ¿cómo me paro en la punta del pie cuando mi padre está arriba? Entonces lo que uno hace es una cadena inversa. Y esa cadena inversa le setea el movimiento con set driven keys para que pueda hacer ese movimiento. Entonces miren cómo se hace. Vuelvo a mi vista lateral. Vuelvo a mi vista lateral. Y voy a hacer la cadena inversa. Es decir, voy a comenzar por el talón. ¿Sí? El talón. Talón. Shift para que quede alineado. La traigo justo debajo de la punta del pie. ¿Sí ven? Shift. Ay, me equivoqué. Control Z. Control Z. Control Z, la embarré. Voy a poner justo debajo. Y por último, justo debajo del tobillo. Es decir, noten lo que hice. Hice una cadena inversa, pero si la jerarquía de la pierna de arriba viene tobillo, bola de pie y dedos, en esta, iniciando desde el talón, la recorrí pero al revés. Talón, dedos, bola de pie y tobillo. O sea, la hice al revés. En vez de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. ¿Para qué? Piensen este movimiento así. La voy a ubicar obviamente debajo del pie. Listo. Y piénsenlo así. Cuando quiera que mi personaje se pare en el talón, voy a mover este joint. Cuando quiera que mi personaje se pare en la punta del pie, voy a mover este joint. ¿Sí ven? Entonces ya tengo tanto para atrás como para adelante. Cuando quiera que se mueva en la bola del pie, voy a mover este joint. O sea, ya tengo todos los movimientos, ¿sí ven? Listo. Marquémosla de igual forma. ¿Alguien sabe cómo se escribe talón? Heel, según esto. ¿Sí? Pues la cagué. ¿Sí? Listo. Entonces esto sería... Pues si quieren me corrigen. Left, heel, así. No, con una... Con doble E, una L. Y le vamos a poner a esto. ¿Sí? ¿Ya está bien? Pongámosle a esto. Como un inverse o INV para saber qué es. ¿Listo? Entonces, ya tengo el talón. Vengo a los dedos, que esto sería left, toe, in, invertido, left, foot, invertido, left, ¿este qué era? No, el tobillo es ankle. Ankle, invertido. Listo. Pero ¿cómo voy a relacionar, y esto sí es por favor importante para las bolas, cómo voy a relacionar esta cadena con esta?
Recuerde que si yo, por ejemplo, le dijera a esta cadena, a este hueso, usted sea hijo de usted, P, ¿qué me pasó? Lo desconecté de la cadena de arriba. Entonces no me sirve. Si yo lo metiera en un grupo y le dijera a este objeto que fuera padre del grupo, también lo conectaría, porque por jerarquía igual lo encuentra y lo conecta. Entonces, ¿qué es lo que uno crea? Uno crea IKs. Voy a ocultar por un momento la cadena de abajo para que no se confundan, y voy a concentrarme en los IKs. Entonces, el primer IK va a ser el IK de la rodilla, por tanto tiene que ser en RP, Reference Plane, Rotate Plane, digo. ¿Para qué? Para poderle después cuadrar un pole vector y que él tenga hacia dónde mirar. Listo. Sin embargo, acá le voy a crear otros dos IKs, pero como estos IKs los voy a crear solamente para poderlo emparentar con los joints de abajo, y para que no se me alarguen los huesos después cuando le haga un movimiento, va a ser como un tensor que lo deja que se estiren. No los voy a poner en RP, los voy a poner en SC, Single Chain, y le pongo de este joint a este joint 1 y de este joint a este joint 1. ¿Qué hice? Creo que no hice nada, control Z. Perdón, otra vez. Y de este joint a este joint 1. ¿Listo? Entonces miren que me quedé fue con 3 IKs. Voy a agrandarle un momentico el tamaño de los IKs porque como se dan cuenta creo que está demasiado pequeñito. No los veo. Listo. Entonces tengo mis 3 IKs, vean. Este IK mueve este hueso, pero no deja que se estire. Este IK mueve este hueso, pero no deja que se estire. Y este IK mueve este hueso y también pues la rodilla, ¿no? ¿Listo? Ahora sí, voy a aparecer mi cadena, Control Shift H. Y lo que voy a hacer es que voy a emparentar con parent común y corriente cada IK al joint que está ahí debajo. Entonces IK a este, P. IK a este, P. IK a este, P. Entonces, ¿qué hice? Observen, ahora cuando yo mueva esta cadena, se mueve el pie. Y como ya lo hemos visto antes, si yo roto el talón, se mueve en el talón. Si yo roto la punta de los pies, se para en la punta de los pies. Si yo roto la bola de los pies, ya me muevo en la bola del pie. ¿Sí? Entonces ya hice un foot roll. Ahora esta cadena principal la voy a mover con la curva de control del pie. Entonces, des en cuenta que acá solamente hice paren común y corriente, paren del IK al joint, paren del IK al joint, paren del IK al joint, y ahora voy a hacer un paren de la cadena principal, o sea, de este joint principal del talón a la curva de control del pie. Entre mis curvas ninja creo que no tengo ninguna que me sirva para eso, así que voy a crear una curva de pie, que es simplemente pues una bolita Recuerden estar desactivando frecuentemente la selección, porque es bien incómodo estar trabajando con todo prendido. Los atributos de selección, estos, la prioridad de selección, porque los joints siempre tienen prioridad de selección sobre todo. Es decir, si yo estoy tratando de coger acá un vértice de la curva, automáticamente si yo tengo esto prendido, se me va a seleccionar el joint. Y es una mamera estar con eso. Pues es como para dar la guía. Recuerden que son curvas de control, entonces la idea es que cuando yo las vea, las identifique. Entonces para mí es importante identificar que esto es un pie, no necesito ponerle flechas ni nada, es simplemente un pie. ¿Listo? Pues miren que ya tengo mi pie, qué bonito. ¿Listo?
Ahora, como ya saben, Modify, Freeze Transformation, Edit, Delete by Type, History, ¿sí? Puedo decirle Modify Center Pivot, no tiene problema. ¿Listo? Mi curva del pie va a estar ahí, no hay problema. Y voy a emparentarle a esta curva del pie. Bueno, primero la voy a llamar. Este es el left, ¿no? Left foot control. Left foot control. ¿Listo? Y le voy a emparentar este join. Ahora sí vuelvo y prendo mis atributos de selección. Este join se lo emparento a esta curva. P. Listo. Entonces ya tengo mi curva de control del pie. ¿Listo? ¿Qué otra cosa me está haciendo falta? El pole vector. No le he hecho pole vector. Es decir, cuando yo suba mucho mi pie, es muy probable que la rodilla... Miren lo que empezó a hacer. Bueno, ahí no empezó a hacer nada. Pero cuando yo haga esto, digamos, cuando yo rote, como la rodilla no tiene un orient, entonces miren lo que pasa. Se me fue para atrás. Entonces necesito tener mi pole vector. Como en mi pole vector, recuerden, una curva ninja, de las más ninjas. Simplemente la oriento. La voy a poner en mi rodilla y la voy a sacar al frente de mi rodilla lo suficiente para que cuando yo doble la pierna no la vaya a interpenetrar. Eso es todo lo que me interesa. Entonces ahí creo que es una buena distancia. Modify, Freeze Transformation, Edit, Delete by Type, History. A todas las curvas, siempre que ustedes vayan a poner una curva, siempre asegúrense que la curva esté friseada. Listo. Esta curva sería el left knee, ¿sí? Rodilla, knee, control. Aquí de paso practicamos todos inglés. Entonces, listo. Y ahora le voy a hacer el pole vector. ¿Cómo se hace el pole vector? A checar un poquito para que sea más decente, no sea tampoco tan grande. Modify, Freeze Transformation, Edit, Delete by Type. Listo. Entonces, selecciono la curva, ¿cierto? Selecciono el IK y le digo Constraint en Animation, Constraint Pole Vector. Reseteo, aunque eso no tiene mucho que hacerle, y lo pongo. Entonces, ahora cuando vuelva a hacer el mismo ejercicio que hice, que fue cuando lo estire al máximo, miren que la rodilla nunca se pasa para atrás, que ya sabe que tiene que mantenerse adelante. Eso es mi pole vector. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? Nada. Ok, bueno. Ahora voy a crear un atributo en esta curva. Voy a crearle un atributo, edición, add attribute, y el atributo se va a llamar foot roll. ¿Listo? Foot roll. Foot roll. Mi foot roll lo que va a hacer es dejar grabado con set driven keys las rotaciones del pie, para que no tenga que yo después, cuando esté animando un ciclo de caminado, estarle diciendo rotar, 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 rotar. Foot roll y ya. ¿Listo? El valor mínimo va a ser -5, que va a ser cuando el pie esté hacia atrás. El valor máximo es 10, que va a ser cuando el pie esté parado en la punta del pie. El valor por defecto va a ser 0, que es cuando el pie esté plano. Ok. Entonces ahora voy a volver a abrir la imagen para mostrarles. Lo que vamos a hacer es esto. Cuando el pie esté hacia atrás, o sea en esta posición, va a ser -5. Acá lo que van a hacer es rotar
el joint de la cadena de abajo, todas las cadenas de abajo, el joint del talón hacia atrás. Cuando vayamos a hacer el pie plano en el piso va a estar en 0, es decir, esto está en 0. Cuando vayamos a pararnos en la bola del pie, o sea, esta, el pie va a estar en 5. O sea, menos 5, 0, 5, ¿listo? 5 acá, parado en la bola del pie, estas dos. Y cuando ya esté parado en la punta del pie, esto, 10. Entonces tengo menos 5, 0, 5 y 10. Ahora, como un amigo que casi me mata la vez pasada, ya saben cómo pueden cargar los set driven keys de una sola. Espero. Entonces, set driven key set, load driver y selecciono el foot roll. Y voy a seleccionar los joints de la cadena, es decir, cojo este, shift, shift, ¿cierto? Me aseguro en qué valor se rotan en Z, ¿cierto? Y les digo, load driver, selecciono los 3 y rotación en Z. Cuando yo los hago así, él va a poner el keyframe en los 3 al tiempo. Entonces, cuando mi foot roll esté en 0, la rotación está en 0, así como está. Key. Cuando mi foot roll esté en menos 5, la rotación del talón es la única que se altera. Va a estar parado en el talón, digamos 25, creo que podría ser un buen número. Pues tenemos que también tener contemplado, acá no tengo la geometría pegada, pero tengo que contemplar más o menos qué tanto va a poder hacer el pie, porque si yo lo doblo mucho, pues va a tirarme el tobillo. Pues digamos menos 25, 20, digamos 20, a ver, aunque creo que 25 funcionaría. Bueno, 20. Sí, que sea más normalito. 20. Listo. Entonces, 20, key. Cometí un error en este momento, pero lo voy a corregir, pero se los digo para que ustedes no lo cometan. Cuando estén haciendo esto, de una vez, cuadren ustedes las curvas de animación en lineal. Para este proceso del foot roll, en lineal. Entonces, la razón por la cual lo ponemos como lineal las tangentes es porque si estuviera en spline, como es una rotación, cuando yo me esté moviendo en valores entre menos 5 y 10, podría pasar que el rote en positivo pasó a negativo y siguió a positivo, porque está en un spline. Y eso me perjudicaría, porque entonces pues estaría haciendo el movimiento mal. Entonces lo vamos a dejar en lineal. Como yo ya puse aquí ahorita, no importa, simplemente ahorita lo corrijo. O sea, me meto desde el graph editor y les muestro cómo hacerlo. ¿Listo? Entonces lineal para este proceso. Entonces save, listo. Bueno, entonces, acá está en menos 5. Ya puse keyframe, no recuerdo, entonces voy a poner keyframe. Seguramente ya lo ha puesto. Entonces, toco mi foot roll y me muevo desde menos 5 hasta 0. Miren, ya hace mi movimiento de menos 5 a 0. ¿Listo? Ahora me voy a mover hacia adelante, al 5 positivo. En 5 positivo, la rotación debería estar dada solamente en la bola del pie, es decir, mi bola del pie debería rotar. ¿Qué tanto? Bueno, pues calculen. Digamos un 35, ¿mucho? No, está bien, 35. Es decir, acá él va a doblar el pie para pararse en la bola del pie. $35, lo voy a dejar, listo. Entonces, key. Lo que quiere decir que ya tengo mi menos 5 hasta 5. Miren. Atrás, adelante, atrás, adelante. Vean, quiero que se den cuenta una cosa. Notan este joint del talón, lo que está haciendo acá. Miren la punta. Miren acá la punta. Miren. ¿Sí ven que se pasa? Porque estaba en spline, eso es lo que quiero evitar, pero ahorita lo corrijo desde las curvas. Y por último, 10 positivo. Entonces, en 10 positivo voy a hacer lo siguiente:
Me paro en la punta del pie, es decir, la punta del pie, recuerden que van a hacer este movimiento, la punta del pie, se van a parar en la punta del pie. Entonces acá vamos a pararnos en la punta del pie. ¿Listo? Nos paramos en la punta del pie y retrocedemos este hueso, porque pues siento raro este movimiento. Este está en 0, este está en 66, 65. Y este lo devuelvo. ¿Listo? Es decir, piensen que ustedes se van a parar así, en la punta del pie. Parado en la punta del pie. Pues recuerden que acá la cadera está quieta. En las condiciones normales del personaje, ahí por ejemplo podría pararse en la punta del pie. O sea, le da más longitud porque la cadera se mueve. Pues la cadera está corrida arriba, entonces se le estira la pierna. Acá obviamente se ve así, casualmente, porque pues está totalmente fija la cadera. ¿Listo? Entonces miren, tenemos el pie así, en esta elongación. ¿Listo? Entonces como ya está en esta elongación, la voy a poner keyframe. ¿Listo? Listo, entonces corrijo. Corrijo no, reviso. Tengo pie atrás. ¿Listo? Que de hecho solo por un siacasito voy a darle un poquitico más de rotación a esto. Entonces, tengo mi foot roll desde menos 25 o sea, desde menos 5, plano, 5 y 10. ¿Listo? Eso es. Cierro acá y ahora voy, como sabemos que tenían las curvas en spline, entonces ¿cómo se arreglan? Me voy a ir a mi graph editor, reviso mis curvas y noten que acá están las curvas en el graph editor. Entonces reviso este join, todo esto debería estar en lineal porque miren acá el error. El siguiente está bien en lineal. El siguiente, acá miren el mismo error. Ya, esas son. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Ese es el foot roll. Ese es el primer proceso que van a hacer con un pie. Hasta aquí vamos a dejar este video. Ustedes harían el otro pie, pero de una vez les voy a mostrar cómo duplicar para que pues quede grabado en el video. Entonces, para duplicar yo lo que hago es que toco la cadena principal. ¿Listo? Todo esto que está acá arriba, yo recomendaría ya borrarlas el historial de los blend shapes de aquí en adelante, para no tener todo esto. Sí, o sea, uno guarda una escena con el historial y una sin el historial para... ¿Listo? O sea, antes de animar ya uno es mejor tener la menor cantidad de historial posible de las cosas innecesarias. Bueno, listo, entonces, pero recuerden, borrar el historial de los blend shapes, o sea, de las copias, no del original, porque si no se quedan sin blend shape. Bueno, miren acá. Cojo el joint principal de esa cadena. En Skeleton le voy a decir Mirror Join, me meto en las opciones, reseteo, le voy a decir en orientación, que me haga el mirror en orientación. Si no funciona, pues lo cambian a Behavior, creo que se pronuncia, pero en orientación.
y le voy a decir, hágame mirror en el plano ZY, sí, ZY, o sea, X. Y busque la palabra left y cámbiamela por right. Mirror. Entonces miren que automáticamente ya me quedó creado acá. Right hip, right knee, right ankle, ¿sí? Y de hecho ya me duplicó con los chicas puestos. Lo único que yo voy a corroborar es con F8 y mirando acá en el interrogante, corroborar que tenga los X metidos en el join, ¿sí ven? Ven que sí está bien. O sea, me hizo el mirror bien. ¿Listo? Listo. Voy a hacer exactamente lo mismo con la cadena de abajo. Mi cadena de abajo, debo decirle, skeleton, mirror, son las mismas opciones, así que aplicar y ya. Corroboro, tiene el nombre en right, está bien, le digo F8, tiene los joins bien. Listo, está bien. Ahora, duplico las curvas, es decir, tanto esta curva como esta curva, las dos curvas, esta y esta. Les digo, control D, control G, control D, control G, escala -1. Voy a moverlo un momento acá para borrar lo que no, es decir, recuerden que esto ya tenía un parent, entonces me toca borrar todo lo que se duplicó mal. ¿Listo? Entonces ya ahora sí ya quedó bien. -1, ¿listo? Y voy a sacar esto de parents, es decir, lo selecciono, les digo, edit un parent, edit modify freeze transformation para borrarle las transformaciones que tiene acá, y edit delete by type history por un si acaso. Entonces ya la saqué de este grupo que era el grupo que estaba ahí vacío, entonces ya puedo borrar ese grupo. Y voy a emparentar, porque recuerden que en este momento, miren, esta cadena es hija de esta, porque ya está emparentada la curva. Entonces todo lo que tengo que hacer es simplemente decirle talón, curva, P, y cuando yo hago eso, pues automáticamente ya es hija de este, ya no es hija de este. ¿Sí? Y haría exactamente lo mismo con este, que pues este no es que tenga control sobre nada ya al otro lado, nada tiene control sobre él porque él está suelto, pero de una vez le haría el pole vector acá. Entonces curva, IK, constraint, pole vector. ¿Para qué? Para asegurarme que esto ya me va a funcionar bien acá. ¿Listo? Todo lo demás creo que ustedes ya lo saben hacer, es decirle este a este, P, IK, a join, P, IK, a join, P, y ya tengo totalmente emparentado esto, ya tengo emparentado esto, ¿sí? ¿Qué es lo único que me está haciendo falta? Hacerle el foot roll, o sea, acá ya tiene un valor en foot roll, porque ya cuando dupliqué la curva ya lo tiene el atributo de -5 a 10, pero tengo que hacerlo. ¿Listo? Entonces, háganlo. ¿Cómo lo hacen? Recuerden, guiándose por el anterior, uno puede fácilmente, a la mierda lo voy a hacer. Uno simplemente tiene que decirle a esto, animate, set driven key, set, y le dice, esta curva la cargo como driver, foot roll, este, shift, los que hay como driven, ¿en qué eje? Z, ¿no? Sí, Z. Entonces, estos tres los cargo como driver en Z. ¿Listo? Y comienzo.
Cuando este está en 0, estos están en 0, key. Cuando este esté en menos 5, y reviso con respecto a este. Entonces cuando este está en menos 5, este está en 25. Entonces voy a revisar este. 25. Este está en menos 5, este está en 25. Key. Cuando este esté en 5, este que es el único que se mueve está en 35. Entonces, este que es el único que se mueve, probó 35, ¿cierto? Key. Cuando este esté en 10, este está en 10, este está en 70. 70. Y este está en menos 10. Menos 10. Aquí. Dense en cuenta, no es difícil, pero es de concentración. Si ustedes no están concentrados, se les olvida mover el driver. Y si no mueven el driver, lo que hacen es sustituir el key, no hacerlo bien. Tienen que verificar qué están copiando y qué no. Entonces miremos y ya este pie debe estar perfecto. ¿Listo? Y eso fue el proceso del foot roll. Entonces vamos a comenzar ahorita con el foot roll. Todos van a hacer el foot roll bien hechecito. Y ya ahorita vamos a seguir con la columna, la espina dorsal. Para terminar con brazos y cabeza. ¿Qué vamos a hacer en cada parte del rig para que entiendan? ¿Qué vamos a hacer en cada parte del rig? En las piernas, el foot roll. En la espalda, ustedes ya lo saben hacer, hay que spline, ¿sí? Los brazos, vamos a hacer cambio entre IK y FK. Nuestros brazos ahora pueden modificar, manejar en FK y en IK. Y nuestra cabeza le vamos a hacer rig de stretch squash. Ese es el rig que vamos a hacer para que ustedes aprendan de todo un poquito y ya después lo puedan ustedes ya moverse y aplicar el IK FK pero en las piernas o aplicar un stretch squash en el cuerpo y cosas así por el estilo. ¿Listo? Recuerden, como siempre se los digo, lo más importante no es aprendérselo de memoria. Les soy totalmente honesto. Ni yo me sé las cosas de memoria de todo. El foot roll porque es algo muy específico, pero por ejemplo para la columna, muchas veces tomo decisiones como mandarlo desde el segundo, a veces lo mando desde el root, a veces lo mando hasta el cuello, a veces lo mando hasta uno antes. ¿Por qué? Porque depende de lo que... O sea, básicamente yo he aprendido para qué sirve cada cosa. Pero dependiendo del personaje, pues lo modifico. Si el personaje es más largo, lo hago diferente. Si el personaje es un escorpión o tiene cola o eso, pues lo cambio. ¿Listo? Entonces, así va el rig de las piernas. Entonces, pues vamos a dejar este hasta aquí y ya seguimos con el otro. Ah, bueno, una cosa, que lo voy a hacer acá de una vez. Recuerden, es importante, muy importante, que ustedes todo lo vayan dejando puestecito y probado en el rig principal. Es decir, voy a crear mi curva de control. ¿Listo? Voy a crear mi curva de control. Y de una vez le voy a ir asignando ¿listo? Entonces, esta es mi curva principal.
Modify, Freeze Transformation, Edit, Delete by Type, History. ¿Cómo se va a llamar esta curva? Warrior Control. ¿Listo? Esa va a ser mi curva principal. Y a esta curva, esa es la que yo le voy a asignar. En este momento, las curvas de los pies, todas las curvas principales, ¿cierto? Para que ella se pueda mover con esas piernas. En este momento tendría que asignarle los los joints principales por ahora, porque así es como viene en este momento mi esqueleto. Entonces ya miren que yo ya puedo mover mi rig, lo puedo rotar y lo puedo escalar. O sea que hasta acá mi rig va a funcionar. Listo, nos vemos en el siguiente video.